Un seguro es la forma más simple y Ujú. potente de que las personas, las familias y las empresas tercerizan sus riesgos para que no los asuman con su fondo financiero personal. Que las personas a veces le huyen a los seguros, pero los aman cuando los tienen. Póliza. Y es que es muy chistoso porque a la gente no le gusta hablar de seguros, pero cuando ocurre un siniestro, adivina que es lo primero que preguntan. ¿Y tenía seguro? Por no recibir una asesoría adecuada, ¿qué fue lo que pasó? Canceló la póliza que tenía, No, adquirió no, una no. póliza nueva, a los 2 meses le diagnosticaron cáncer y esa póliza nueva pues no tenía cobertura de enfermedades graves. Wow. Y la que le cancelaron sí la tenía. ¿Por qué consideras tú que es importante incluir un seguro en nuestra planeación financiera? Cuando se presenta una eventualidad, lo primero que se presenta también y lo primero que afecta es pues nuestra tranquilidad, claramente, y pues nuestras finanzas. Es importante dentro de la planeación financiera invertir, pero como base de todos esos pilares de esa construcción está el proteger a tu familia, porque si algo te sucede, pues debes dejarlos garantizarles una muy buena calidad de vida, ¿cierto? Entonces aquí estamos hablando pues claramente de finanzas. Hoy por hoy las personas reciben ingresos de 3 fuentes. La primera fuente de ingresos es su capacidad física, mental y profesional de generar ingresos. La segunda fuente de ingresos son rentas de capital, es decir, capital que te llegue sin que hagas absolutamente nada. Y la Uh-huh. tercera fuente de ingresos que tienen las personas, que lastimosamente hoy viven de ello, es de la caridad. ¿Y por qué la caridad? Pues porque no tenían un seguro que les hiciera frente a un evento de invalidez por accidente, una enfermedad grave, de alto costo, una enfermedad crónica. Hoy por hoy los seguros han cambiado en los últimos 100 años. O sea, Uh-huh. los seguros no solamente son los que pagan cuando usted se muere y le dan plata a la familia, no. Los seguros hoy le pagan en vida y le Uh-huh. pagan si sucede el siniestro y si no sucede. Somos pagos por sobrevivencia. Entonces hay pólizas ya que te pagan si no la usas. Entonces es como si te pagaran por cuidar de tu salud. Más del 95% de los bachilleres que ingresan a una institución educativa no tienen seguro de educación. Está el dilema y el llamado también a los papás que tienen hijos a hoy todavía menores de 8 años, de 5 años, de 3 años. Aún estás a tiempo de ver un plan educativo para que no hagas parte de ese 95%, más bien que hagas parte del selecto 5% que sí tienen en sus casas cultura de planeación financiera, con otra entidad que se llama Pasecolda. Pasecolda Uh-huh. es administradora del gremio de seguros y también es la que nos saca los datos informativos. Sí. Hoy por hoy, solamente el 20% de nuestros adultos mayores adquieren una pensión. Una mala planeación financiera o sencillamente planeación financiera no hubo. Entonces, hey, hoy que estás en etapa productiva, comienza a construir esa planeación financiera. Si te interesa es un plan de pensión y tener una pensión digna, que no dependa del gobierno de turno. El muchacho de 24, 25 años iba para su casa, eso fue en la noche, el domingo, iba en moto, pues perdió el equilibrio, el muchacho se cayó, no falleció del golpe como tal, sino que el tema es que venía atrás un camión cisterna, iba para su casa y como todos los accidentes, pues nadie prevé que vayan a suceder. Por eso se llaman accidentes. Y al Uh-huh. día hay 2.000 accidentes diarios reportados. Y hay que es lo primero que preguntan, ¿y tenía póliza? Desafortunadamente el suceso, porque lo que te digo, nadie le va a dar una solvencia moral a esta familia. Pero afortunadamente el muchacho sí contaba con una póliza de accidentes. Tuvimos otro caso también de un paciente ambulatorio. Esto fue ambulatorio, la señora tuvo un dolor de rodillas y estaba en tránsito por la Florida, estaba en Miami, le tocó irse de urgencias. De ambulatorio, los exámenes, no tuvo ni hospitalización porque hospitalización después de 24 horas. Un tema ambulatorio, en exámenes, en medicamentos que le recetaron, radiografías, etcétera, de la rodilla, salió el mismo día. Los gastos fueron más de 22.000, 23.000 dólares, estamos hablando de 100 millones. Y la compañía le hizo cargo de ese pago completo para que pues, pudiera seguir su continuidad en tránsito en la Florida. Cierto, cuando estamos bien, pues nunca consideramos necesario un seguro, ¿sabes? Estoy bien de salud, estoy bien económicamente, pues no lo necesito, ¿cierto? Porque va a gastar mi plata en eso. Pero fíjate que cuando vemos estas situaciones decimos, precisamente el seguro debemos tomarlo es cuando estamos bien económicamente y de salud, ¿cierto? Porque Sí, cuando estamos mal, tristemente, y pues eso pasa en absolutamente todas las aseguradoras, pues ya no te van a asegurar, ya no eres asegurable. como por contar eso, porque eso es lo que nosotros hacemos, una labor social y una labor de inclusión financiera. Y ahora las familias capitales de protección de activos que no tienen. Utilizado mucho es el sector empresarial, ¿cierto? Porque hablamos de la familia, pero casi nunca hablamos a nivel empresa y sé que los seguros tienen buenos beneficios tributarios. Entonces, me gustaría que tú me dijeras un poco como qué papel tienen los seguros en las empresas.
hay tres actores. El primer actor es el patrocinador, que es la empresa, que va a tener el beneficio tributario, ¿cierto? Porque va a ser el pagador. El segundo actor va a ser el titular de la compañía, que son los socios o directivos clave de la empresa. Y el tercer actor va a ser la familia de estos directivos o estos dueños de empresa. ¿Qué es lo que hace la póliza? Garantizar recursos frente al evento de invalidez, indemnizan al titular o a ese dueño de empresa para que no tenga que disponer de los recursos de la compañía. Y si ese titular de compañía llega a fallecer, inyectan esos recursos para que la compañía no se venda, no se transfiera, no entre en quiebra, no entre en insolvencia, no tenga que liquidarla, o no entre en la familia del tercer socio a decir: quiero vender esta vaina porque no tengo ni idea y me quiero hacer de empresa. O sea, si son 4 socios, cada socio podría hacer un retiro aproximadamente hasta de 160 millones de pesos sin tener que ser pago de impuestos. Quiero liquidar mi póliza, necesito que me presten el dejo como garantía de la póliza. Eso es lo que hace la aseguradora. La aseguradora no afecta la póliza, no disminuye tu capital asegurado, no disminuye tu protección de activos, no disminuye el capital acumulado que tengas ni la rentabilidad del mismo, sino que la aseguradora dice: listo, me quedo con la póliza aquí, ¿cuánto necesitas de tu póliza? Y te presto hasta el 80% de lo que tengas acá y aquí lo tienes. Ahora, ¿qué es lo que dice el Estado? Listo, haz un plan. Si aportas en este plan 1.000 millones, descuénteme 350 millones del impuesto de renta. Pero siempre y cuando me aseguren que va a haber un capital asegurado mucho más alto que estos 1.000 millones que está pagando, para que en caso tal de un siniestro se le inyecte a la empresa y la empresa siga funcionando. Entonces el Estado, que dice: bueno, descuénteme en una parte, pero que la empresa siga funcionando. Asegúrense para que después no me lleguen a mí a pedir subsidios, a ver qué es que hay desempleo, qué es que es donde me ubico, qué hago, que me declaro con ley de insolvencia, que entonces no le pago a los proveedores y los proveedores también se declaran en quiebra. Y eso es una cadenita. ¿Qué es lo que dice el Estado? Venga, no, las empresas asegúrense, aquí está el artículo, tengan esta parte como un plan institucional para mitigar este tipo de riesgos, hagan su capitalización dentro de la póliza, sí, pero asegúrenme que van a estar cubiertos y descuéntame eso arriba. Súper, entonces aquí pues un llamado a los gerentes, a los contadores, ¿cierto?, que nos están escuchando para que puedan tomar estas muy buenas opciones para su compañía. ¿Listo? Miren, independiente de su nivel de ingresos, así usted se gane 100 millones mensuales o se gane 1 millón mensual, comience con un 10%, un 20% o un 5% de su ingreso mensual en un plan de capitalización y protección de activos, ¿sí? Pero inicia con algo, porque es que si tú esperas a estar listo, pues a ver cuándo va a estar listo. Nunca. Y se le pasaron 5 años, 10 años y nunca hizo nada. Y lo primero que tenemos que dar es ese primer paso. Entonces, inicia con lo que puedas de tus posibilidades y sobre eso te ayudamos a diseñar un plan financiero a tu medida. A ellos sí, nosotros tenemos una red médica robusta no solamente en Colombia, sino a nivel Latinoamérica y en Estados Unidos para estos clientes que quieran tener cobertura en salud. Y por ejemplo, en Colombia hay varios diferenciales, pero 3 de ellos es que la póliza no tiene copagos en todas las utilizaciones de paciente externo, ambulatorio, hospitalización y cirugía. Es decir, todas las utilizaciones que quiera hacer, utilícelo porque para eso es. Y sin copagos y sin bonos. Tiene odontología de urgencia y preventiva incluida entre los planes para todo el núcleo familiar sin necesidad de pagar otro plan alternativo. Y adicionalmente a eso tienes la opción de que si bajo prescripción médica o condición médica te dicen: Jennifer, tú necesitas irte a la clínica Mayo en Estados Unidos, necesitas irte a la Anderson, te vas desde acá con tu póliza y te atienden allá. O si no quieres ir y quieres una segunda opinión médica con más de los 22.000 especialistas que tenemos en Estados Unidos, la puedes pedir desde Colombia. Listo, Jenny. Entonces, mira, estos son convenios corporativos que antes los teníamos solamente para empresas de más de 100 empleados hacia arriba. Ahora los tenemos para cobertura individual, es decir, cualquier persona de cualquier compañía puede acceder a este tipo de beneficios corporativos. ¿Y en qué consiste? Te voy a dar un resumen general. Son coberturas que van hasta un límite de 600 millones en caso tal de accidente, es un muy buen capital. En caso tal de fallecimiento, hay 600 millones para la familia. En caso tal de incapacidad del titular, queda con 600 millones. Si, por ejemplo, se cayó en una moto en su casa o haciendo ejercicio o en su bicicleta, tiene 600 millones por desmembración accidental. Adicionalmente a eso, tiene médico domiciliario 24/7, todas las veces que quiera, sin copago. Tiene planes que quedan también incluido dentro de su póliza y tiene la opción de ir al mejor gimnasio del país con acceso total todas las veces que quiera ir, todos los días de la semana, y son planes que se pueden adquirir desde, y ojo con esto porque normalmente este plan del mercado, así como te lo cuento ayer, tiene tarifa más o menos de 350 a 400 mil pesos, incluido todo lo que te comenté.
y Ujú. actualmente lo estamos comercializando desde 83.000 pesos. Buenos días, qué gusto estar nuevamente en este espacio con ustedes. Vamos a traer, como siempre, información de valor, tanto para nuestros clientes, pero también para todos aquellos que están interesados en adquirir hábitos financieros saludables, en construir un buen patrimonio. Para empezar, pues bueno, quiero presentarme. Mi nombre es Jennifer Novoa, soy consultora en planeación financiera y hago parte de Medina Consultores. Nosotros somos un holding financiero, ofrecemos asesorías financieras y bueno, será un gusto para nosotros también, aparte de traer esta información, poderles asesorar, apoyar durante todo este proceso. Hoy tengo el privilegio de conversar con un referente en el sector asegurador. Él es un invitado muy especial, alguien a quien conozco hace varios años y he tenido la oportunidad de trabajar con él. Se trata de Juan Carlos Patarroyo. Él es el director de la promotora JP Group y es una persona que tiene una amplia trayectoria en este campo. Él asesoraba a cientos de personas y ha tenido la oportunidad también de asesorar a muchas empresas. Entonces, Juan Carlos, bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación. Hola Jennifer, muchas gracias por la participación. Es un gusto estar hoy contigo, con consultores de nivel también y con compromiso social, que es lo que queremos para nuestra industria. Gracias por la Así invitación, Jen. A ti mil gracias. Y bueno, Juan, para empezar, como lo dije en nuestra charla anterior, más que una entrevista, quiero que sea un tema muy charladito. El propósito de estos videos, Juan, es poder realmente llegar a varias personas, es que podamos cambiar un poquito como ese pensamiento o esos mitos con los que hemos venido, pues, que hemos venido trayendo. Entonces, quiero que, antes de iniciar, quiero que me cuentes un poquito más sobre ti, sobre tu trayectoria. Cuéntame cómo llegaste a este mundo de seguros y qué haces actualmente. Listo, Jen. Entonces, normalmente uno llega a esta industria de seguros es por equivocación, por accidente o por error. Sí, porque Sí. nadie dice, yo quiero ser consultor en seguros y ayudar a cambiar la cultura general que hay en Colombia, que es desinformada totalmente. De hecho, no hay cultura, sino lo que nos falta es mucha conciencia preventiva, ¿sí? Ujú. Más que correctiva, porque normalmente el latino tiene una conciencia más correctiva, es decir, cuando ya tiene las cosas encima, mira a ver qué solución saca, en vez de haber prevenido esas cosas con tiempo. ¿Sí? Nos pasa. Entonces, a esta industria llegó más o menos hace 15 años. Estuve trabajando en banca, estuve trabajando con asistencias médicas internacionales como director regional en una compañía muy conocida también, que en su momento se llamaba April, hoy es Grupo MOC, son multinacionales francesas, y con ellos estuve 4 o 5 años haciendo mis primeros pinos en este gremio. Después pasé a otra compañía multinacional americana muy renombrada que se llama Medline, y hace 5 años estamos dirigiendo nuestra compañía, que es JP Group, de la mano con alianzas comerciales de primer nivel. Entonces ya más o menos son 15 años en esta labor y especializado en ramo individual y corporativo ya 10 años. Súper, súper, llevas bastante tiempo. Y bueno, realmente por eso dije, eres la persona ideal para poder realizar esta charla. Seguramente nos vas a dejar mucho de tu conocimiento y de tu experiencia. Entonces, pues bueno, Juan, mira, para iniciar, me gustaría que empecemos por lo básico. Me gustaría que me compartieras para ti qué es realmente un seguro. Un seguro es la forma más simple y Ujú. potente de que las personas, las familias y las empresas tercerizan sus riesgos para que no los asuman con su fondo financiero personal. Esa es la forma más fácil de describir un seguro. El seguro prácticamente es eso, lo que te da seguridad financiera para que no enfrentes los riesgos de tu caja, sino que ese riesgo pues lo paguen la aseguradora. Poder trasladar ese riesgo pues a una entidad más robusta y que no tengas tú que hacerte cargo pues de situaciones ante eventualidades. Exactamente. Eso es lo que hace un seguro. Hacerse cargo de los riesgos que la persona de pronto puede que a veces inclusive no está en capacidad de asumir. Entonces, con un cargo muy inferior, ya prácticamente la aseguradora te dice, ok, me hago cargo de estos gastos frente a esta venta. Súper, súper. ¿Cómo crees que ha cambiado el sector asegurador en los últimos años, Juan? Mira, dentro del PIB de Colombia, todavía no superamos el 5% de profundización a nivel nacional. ¿Sí? Otros países más desarrollados ya hablamos de cifras superiores a 2 dígitos. Lo que Wow. es Colombia todavía estamos en uno solo y estamos en uno muy bajito. Lo que nos traduce en que nos falta todavía mucha profundización, mucha cultura, pero también es un tema de que las personas a veces le huyen a los seguros, pero los aman cuando los tienen.
Entonces es de amores y odios, pues. Sí, Ajá, normalmente, inclusive, mira, ya en la semana pasada estuvimos pagando dos indemnizaciones. Las familias que obviamente solvencia moral no le entregan ninguna aseguradora y no hay dinero que entregue una solvencia moral frente a un evento de riesgo, pero sí ajá. genera cierta tranquilidad saber, oiga, menos mal tenía una póliza. Y es que es muy chistoso porque a la gente no le gusta hablar de seguros, pero cuando ocurre un siniestro, adivina qué es lo primero que preguntan. ¿Y Sí, tenía seguro? ajá. ¿Ves? Entonces ahí es donde está el punto de prevención versus hacer algo más reactivo. ¿Sí? Entonces la invitación es eso, no, cultura preventiva causa menos dolor. Así es. Es lo que tú dices, ¿no? Es como ese cambio de cultura porque realmente vemos lo que tú dices, o sea, vemos en otros países que el seguro ya es por defecto, o sea, ni siquiera es escogerlo, sino es ya por defecto. Entonces es como un cambio de cultura y bueno, por lo mismo tenemos una ardua tarea, ¿cierto? Una tarea que Sí, bastante. seguramente es esa, es ese propósito, es poder llegar a más personas para que tengan una tranquilidad financiera. Un seguro, como tú dices, es protección, pero también es tranquilidad financiera. O sea, estamos hablando de lo mismo realmente. Entonces, bueno, Así súper. Mira, es. una pregunta, ¿cuál consideras, por qué crees, ahorita tú decías, hay mucha gente que es reacia a los seguros, ¿por qué crees que de pronto están muchas veces predispuestos o también cuáles pueden ser esos errores al adquirir un seguro y que por lo mismo, por experiencias de otras personas dicen, no, yo prefiero como que los seguros no? Ok, y normalmente los seguros hay personas que lo ven como gastos innecesarios, ese es uno. Ajá, Otro punto, hay personas que dicen, no, es que si compro un seguro eso es de mal agüero. Imagínate, o sea, todavía hay pensamientos así. Comprar un seguro es de mal agüero porque si lo compro entonces es como llamar al riesgo. sí. Entonces uno dice, venga, ¿cómo así? Es como si le dejaran su suerte a los dos, como pues, yo no sé, algo así. Hay otras Ajá. personas que dicen, yo no compro una póliza de vida porque es que mi esposa entonces la cobra y se va con el otro. Ay, Sí, no sí, sé, sí lo he cosas escuchado. de ese talante nos salen clientes, pero a la larga, bueno, pero ¿usted qué prefiere? ¿Que su esposo y sus hijos se vayan con el otro por necesidad o porque quieren? Más Por bien lo menos déjenles que un lo capital para recuerden. que no tengan, sí, más bien déjenles un capital para que no tengan que irse con otro porque lo necesitan, Ujú, sino porque usted les hizo cargo de su dinastía. así es. Sí, Ujú. Y sí, sabes que complementan, perdóname, sigue. no, a blanco y negro es eso, ¿sí? Entonces las personas le huyen, pero cuando pasa algo sí quisieran tener una póliza. Entonces ahí está el contrapunto. Para complementarte, también muchas veces puede ser por una mala asesoría, ¿cierto? Entonces, a veces cometen muchas fallas algunos asesores en donde por el afán de cerrar, ¿cierto? Una venta, de pronto venden seguros que no son apropiados para esos clientes. O sea, a pesar de que todos hablamos de un seguro de vida, para todos es tan diferente, ¿cierto? Porque tenemos que entrar a mirar qué es lo que cada persona necesita. O sea, cada persona puede ser casado y con sus hijos y lo que quiere es proteger a su familia o muchos otros lo que quieren es protegerse a sí mismo porque, no sé, ante de pronto una incapacidad total y permanente. Entonces, considero que también muchas veces el error está como en ser mal asesorados, ¿cierto? Entonces toman como experiencias de otros y dicen, no, eso yo para qué me aseguro, de pronto no me van a responder, o lo que estoy haciendo es como botar mi plata, o sea, como que no muestran realmente en ese momento de la asesoría la importancia para cada persona, ¿no crees? Totalmente de acuerdo, Jen. De hecho, hace 10 días te voy a contar un caso puntual que nos sucedió. Ujú, Eh, un cliente recibió una asesoría por medio de un promotor nuestro. El sí, cliente, pues, no tomó su decisión, digamos que tomó una decisión de cambiar algo que tenía, porque ujú, la cuñada estaba trabajando para otra aseguradora y era muy insistente. La cuñada decía, cómprame, 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 y la esposa que le dijo, cómprela a mi hermana, sí. ¿sí? Y el tipo, digamos, por salir del pasillo, mire, me tiene en seco, voy a comprar esto, entonces yo voy a cancelar lo que tengo por no recibir una asesoría adecuada. ¿Qué fue lo que pasó? Canceló la póliza que tenía, adquirió Ay, una wow. póliza nueva, a los 2 meses le diagnosticaron cáncer y esa póliza nueva pues no tenía cobertura de enfermedades graves. Wow. Y la que le cancelaron sí la tenía. Imagínate. Entonces Ay, ahora, la cuñada no le va a dar el capital que sí le iría a dar la póliza a esa persona. Entonces, imagínate cómo está la esposa y cómo está él por una decisión impulsiva y una decisión de ujú. necesidad que ni siquiera es de ellos, sino es de un tercero, por hacer una venta, ¿cómo le hacen un daño a una familia? Sí, y es que sabes que ese es un principio también de nosotros. Me ha pasado que he llegado donde algunos clientes que ya están asegurados
y de pronto traemos unos muy buenos beneficios y el cliente a veces dice, no, entonces cancelo la otra. No, mira que muchas veces también se pueden complementar, ¿no? No es necesario que tú canceles una póliza con la que vienes de un tiempo atrás. De pronto lo que puedes hacer es también como complementarla, ¿cierto? De tal forma que si no has cerrado Exacto. de pronto como en el caso del ahorro, que muchas veces lo hacen para un ahorro, si no has cerrado totalmente tu brecha o el dinero que necesitas, pues puedes adquirir otra y te siempre como complemento. Ahora, si tienes más protección, pues muchísimo mejor. Pero si antes, de pronto el mensaje aquí es, antes de cancelar una póliza, es revisar muy bien, porque cuando ya tienes una antigüedad, pues no la pierdas, ¿cierto? Entonces, es un tema también que hace parte de una asesoría, considero yo. ¿Mm? Exacto, sí. Dentro de la responsabilidad que tenemos como consultores profesionales y especializados en este ramo, lo que nosotros tenemos que hacer es un mapeo de riesgos generales del cliente. Yo te puedo llegar a una asesoría, Jenny, y decirte, mira, esto es lo que necesitas para tu plan educativo, esto es lo de tu fondo de pensiones y esto es lo de preservar un ingreso de aquí a tus próximos 10 años, que si algo pasa, todo esté cubierto. Ahora, esto es lo que yo te muestro de acuerdo a lo que tú necesitas. ¿Sí? Ahora, míralo si está en tus posibilidades o qué quisieras adicionar o qué quisieras disminuir, pero ya bajo tu conocimiento, para que sea una decisión informada, que no sea una decisión impulsiva. Eso es lo que hacemos. Total. Listo, Juan. Y mira, quiero entrar en una parte que es importante realmente cuando nosotros hablamos de una reunión con un cliente, nos mostramos y somos realmente asesores financieros y quiero enlazar este ¿Sí? seguro que es protección con todo el tema de finanzas personales. Entonces te pregunto, ¿por qué consideras tú que es importante incluir un seguro en nuestra planeación financiera? Mira, el seguro de hoy por hoy tiene que ser parte de la canasta básica familiar. Te voy a Ujú, poner un ejercicio sencillo. Los seguros son un instrumento financiero, exactamente como lo acabas de decir, porque de hecho ujú, nosotros como promotores o como asesores también estamos avalados bajo la superintendencia financiera para poder asesorar a nuestros clientes, sean personas, pymes o empresas, con este tipo de ujú, soluciones. Te voy a poner un ejercicio sencillo. Todas las entidades financieras, las entidades de ahorro y crédito, ¿sí? Cada ujú, vez que tú vas a un banco y sacas 1 millón de pesos para libre inversión, para, no sé, vivienda, vehículo, etcétera, libranza, pues ellos aseguran ese monto que te están prestando. ¿Y por qué lo claro, aseguran? Porque las personas fallecen y se invalían y no pagan. ujú, Entonces los bancos se dieron cuenta que tenían pérdidas ni las berracas porque hay gente que fallece, se invalida y no paga. Entonces los bancos que hicieron, venga, no, yo necesito de los seguros para que me apalanque financieramente por si este personaje no me paga. ¿Y por qué los aseguran? Porque los riesgos pasan. así es. Sí, entonces las entidades financieras que bastante efectivo tienen todos los días, que es el negocio de ellos, cada emisión que hacen, todas la aseguran. Pero si tú te llevas 100 millones de pesos a un CDT, eso no lo aseguran. ¿Y sabes por qué no lo aseguran? Pues porque no son recursos de ellos. Ahora, si tú eres ejecutivo clave de tu hogar y representas más de un 50% de los ingresos de tu hogar, debes tener un seguro. Ahora, y si eres cabeza de familia y representas un 100, esto no es de pensar, es de tomar. Así es. Y mira que lo dices, es importante, nosotros en Medina Consultores tenemos una filosofía que cuando hablamos de planeación financiera, pues todo es un orden, ¿cierto? Entonces muchas veces hablamos de ahorrar, ahorrar, ahorrar. Incluso me encuentro con muchos clientes que dicen, no, sí, yo ahorro, yo dejo una parte en el banco mes a mes, ¿cierto? Y pues ahí estoy Ok. ahorrando. Entonces tengo unos muy buenos hábitos. Pero lo que no sabemos es que cuando, lo que tú decías casi que al principio, o sea, cuando se presenta una eventualidad, lo primero que se presenta también y lo primero que afecta es pues nuestra tranquilidad, claramente, y pues nuestras finanzas, ¿cierto? Entonces, muchas veces les Sí. digo, bueno, o sea, dentro de esa base es importante que estés protegido, ¿cierto? O sea, sí Ujú. es importante ahorrar, sí es importante invertir, porque incluso muchas personas dicen, no, es que yo invierto, yo no tengo un ahorro, no tengo un seguro, pero yo invierto. Claro, también es importante dentro de la planeación financiera invertir, pero como base de todos esos pilares de esa construcción está el proteger a tu familia, porque si algo te sucede, pues debes dejarlos garantizarles una muy buena calidad de vida, ¿cierto? Entonces aquí estamos hablando pues claramente de finanzas, ¿cierto? Pero también en el caso que algo te llegue a pasar, pues también protégete tú mismo, porque cuando nosotros entramos a uno, una incapacidad total y permanente, dejas tú de ser como ese activo principal para volverte un pasivo, ¿cierto? Entonces empiezas en lugar de generar ingresos, estás siendo un pasivo realmente, estás generando Están muchos generando gastos. pérdidas. Sí, lo que Claro, es. pérdidas. Entonces, digamos que todo esto va de la mano con que, claro, ahorra, es importante. Ahora, si tienes una rentabilidad en tu ahorro fabuloso, porque pues no estás dejando el dinero quieto en el banco, pero también protégete porque va totalmente ligado. O sea, ahora, si estás ahorrando y se presenta una eventualidad, pues no utilices tus ahorros. O sea, lo que tú decías ahorita, o sea, trasládale esa responsabilidad
a una empresa robusta, a una empresa de seguros que pueda responderte y tú sigues con tus ahorros sin afectar tu patrimonio, ¿cierto? Tus ahorros. Entonces me parece súper interesante lo que dices y quería complementarlo con esto. Ahora, Genial. bueno, hemos hablado mucho de seguros, pero para ti, y bueno, y si entramos a ver seguros ahorita, hay seguros para todos, ¿verdad? Pero ¿qué seguros consideras tú, por lo menos esos básicos que cada persona debería tener? Los seguros básicos en cuanto a finanzas personales que alguien debería tener son las coberturas esenciales también que te piden las entidades financieras. Igual, lo que Ajá, pasa es que una persona puede durar después de la incapacidad, puede volver a trabajar. Si queda sin empleo, sí, pues después se puede volver a emplear. Pero el tema es cuando las personas pierden su capacidad productiva, ¿sí? Es ajá, decir, hoy por hoy las personas reciben ingresos de tres fuentes. La primera fuente de ingresos es su capacidad física, mental y profesional de generar ingresos. La segunda fuente de ingresos son rentas de capital, es decir, capital que te llegue sin que hagas absolutamente nada. Ah, no, es que es mi empresa, sí, pero es que usted todavía trabaja para su empresa, entonces todavía depende de la primera, ¿sí? Entonces, no. Sí, entonces, primer fuente de ingresos, capacidad física, mental y profesional de generarlos, ya sea como empleado o como empresario, como quieras hacerlo. La ajá, segunda son rentas de capital. ¿Qué son rentas de capital? Dinero que te llegue sin que hagas absolutamente nada. Esos son rentas de capital, ¿sí? O rentistas de capital. Y la ajá, tercera fuente de ingresos que tienen las personas que lastimosamente hoy viven de ello es de la caridad. ¿Y por qué la caridad? Pues porque no tenían un seguro que les hiciera frente a un evento de invalidez por accidente o una enfermedad grave de alto costo, una enfermedad crónica. Esa es la realidad. Entonces, hoy por hoy hay tres bloques de ingresos y las personas viven o de su propia capacidad o de sus rentas de capital o viven de la caridad de su familia o del Estado. ajá. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Pues la caridad no quiere vivir nadie, o Sí, asumimos claro. que no quiere vivir nadie la caridad. Y para eso que le decimos, listo, si hoy usted está vengando ingresos de más del 80% de su fuente de ingresos, que es su capacidad física, mental y profesional, hermano, asegure esa capacidad de generar ingresos. Cuando ya su 80% iba de rentas, más bien le ofrezco un portafolio de inversión para que diversifique. Pero hoy es más importante proteger ese ingreso que le está dando su capacidad física, mental y profesional, sea como empleado, como independiente o como dueño de empresa, y ya después hablemos de diversificar inversiones. Entonces, lo primero hablemos de cómo garantizamos que sigas teniendo ese ingreso, porque es que es de lo que vives hoy. Y sin contar los dependientes que también, pues, valga la redundancia, dependen de ese ingreso. Claro, y mira que uniéndome a eso que tú dices, te pregunto también, o sea, desde el punto de finanzas, ¿cómo crees entonces que puede mejorar un seguro a largo plazo? Porque ahorita hablabas como de incapacidad, pero de pronto a largo plazo, algo que pronto no sea en los próximos 5 años, sino 10, 15 años, ¿cómo crees que nos puede Ok, beneficiar un seguro? listo. Y buenísimo por esa pregunta, ya porque es que hoy por hoy los seguros han cambiado en los últimos 100 años. O sea, Ujú, los seguros no solamente son los que pagan cuando usted se muere y le dan plata a la familia, no. Los seguros hoy le pagan en vida y le ujú, pagan si sucede el siniestro y si no sucede. ¿Cómo así? Sí, si usted en el camino de su proyección de trabajo, por ejemplo, en los próximos 7 años, 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, no sé, de acuerdo a cómo usted se proyecte, cuánto tiempo seguirá su capacidad productiva, mientras se está produciendo, protege esa capacidad productiva por si algo pasa. Y si no pasa nada, pues la póliza también le paga. ¿Sí? Ese es ujú, un pago que nosotros llamamos pagos por sobrevivencia. Entonces hay pólizas ya que te pagan si no la usas. Entonces es como si te pagaran por cuidar de tu salud. Entonces, por ejemplo, si tú haces un plan a 15 años, aseguras un capital inmediato para tu familia, si algo llega a suceder, si le llegas a faltar, ellos quedan con, financieramente, pues con un buen monto. ujú. Si el titular de esa póliza llega a quedar en un estado de invalidez por un accidente, una enfermedad, algo crónico, terminal o, no sé, algo de alto costo, al titular lo indemniza la póliza. Y si no pasa ninguna de las dos y llegas al término de los 15 años y dices, bueno, aquí llegué, llegué vivo, pues no pasó nada, la póliza te retribuye todo lo que pagaste en primas y lo indexas a TRM. O sea que prácticamente hiciste fue no un ahorro, sino una inversión porque te va a volver más plata en la que pagaste. ¿Y por qué te la pagan? Pues por estar asegurado ese tiempo, por tener esa cultura financiera de asegurar lo que ya tienes. Entonces, Súper. este tipo de pólizas, para hacerte un resumen más en Ujú, contexto, pues son ujú. planes de capitalización con protección de activos. Así Eso es. es. Y fíjate que ahí es donde vemos lo que hablamos ahorita también de cómo han cambiado los seguros, que también es como un punto que muchos dicen, ay, no, qué pereza, yo pago y pago y pago y el único beneficio es si me muero, ¿cierto? Y lo que tú decías ahorita, pues bueno, ya en este momento, cómo han cambiado también los seguros al punto de que tú puedes, claramente te estás protegiendo, pero también estás ahorrando, o sea, es decir, estás
todos pasamos sí o sí por ciertas situaciones, o vivimos poco o vivimos mucho, ¿cierto? Entonces, si vivo poco, pues dejo protegida a mi familia, Sí, pero si vivo mucho, pues claramente puedo ujú, empezar también a generar un tal cual. ahorro para yo mismo disfrutarlo. Y esto lo uniría, Juan, también como, digamos que a objetivos más claros que muchas personas pueden tener, lo que tú Ujú, decías ahorita, por ejemplo, de no vivir de la caridad, ¿cierto? O sea, tener un retiro digno. Si yo de pronto puedo adquirir un plan de seguro en donde digo, bueno, me estoy protegiendo por si lo que decíamos ahorita vivo poco, pues me protejo a mi familia. Pero si llego a este tema pensional, que ahorita está tan álgido, ¿verdad? En donde el tema de la reforma pensional ha sido súper complejo. Entonces, imagínate de pronto decir, bueno, desde ya estoy empezando a generar un ahorro para que pueda tener un retiro digno o también en el tema educativo, como lo mencionaba, ¿cierto? Entonces puedo empezar a ahorrar para que mi hijo esté bien y pueda garantizar esa universidad, ¿no? Entonces, súper ese cambio que ha generado y pues más aún esos beneficios que vemos también a largo plazo. Listo, Juan. Entonces, ahora quiero que pasemos a un punto también importante y es los ujú, seguros desde el punto de vista familiar. Sí, entonces hablábamos ahorita un poquito, sí. incluso lo mencionamos, pero quisiera que enfatizáramos un poco más acá y es qué beneficios reales ofrece un seguro a la familia. Listo. Ahí tocas un tema que se puede desglosar en muchas cosas. Inclusive Ujú. desde nuestra constitución política, todos los estados se basan desde sus núcleos familiares. Y lo que se quiere también es prever de que las familias cuenten con condiciones óptimas para su buen crecimiento, ¿cierto? Ujú. Mira, los seguros desde el punto de vista familiar para nadie es un secreto que lo que más se dice que cuál es la mejor herencia que le pueden dejar a nuestros hijos, ¿cuál es? La La educación. educación, ¿cierto? Sí. Listo. Pero entonces, ¿qué nos dice el Ministerio de Educación? Y mira mírate este dato. Ujú. Más del 95% de los bachilleres que ingresan a una institución educativa no tiene seguro de educación. Wow, altísimo ese ¿Qué dato. quiere decir? Que solamente la cultura, ¿verdad?, de dejarle una herencia educativa a su familia en vida, porque los casos en vida, o sea, un plan educativo en el que cual tú haces recursos, o sea, desde que tú sabes que estás embarazada, pues ya tienes que comenzar a pensar en un plan educativo, ¿sí? Ujú. Porque es mucho más fácil hacerle frente con algo de pagos mínimos a pagos altísimos, como lo puede ser en el momento que ya llegan los recibos de la matrícula y sus semestres. Entonces, ¿qué Ujú. nos dice el Ministerio de Educación? Más del 95% llegan sin fondos educativos, sin plan educativos y sin recursos para ello. ¿Qué les toca hacer? Empezar a buscarle hacerle frente cada semestre o mes a mes o financiarlo o no sé si te suena una entidad que se llama ICETEX. Ay, sí, tenaz. ¿Sí? Empezamos a estudiar ya endeudados. Exacto, sí, y terminan la carrera y siguen pagando. Mm. Entonces, mira, está bien porque igual son cosas que se hacen con esfuerzo, ¿cierto? Ujú. Y también tener un plan educativo, pues también requiere un esfuerzo. Lo que pasa es que si tú programas las cosas y tienes una cultura preventiva, pues el esfuerzo va a ser menor. Así es. ¿Ves? Entonces ahí está el dilema y el llamado también a los papás que tienen hijos a hoy todavía menores de 8 años, de 5 años, de 3 años. Aún estás a tiempo de ver un plan educativo para que no hagas parte de ese 95%. Más bien que hagas parte del selecto 5% que sí tienen en sus casas cultura de planeación financiera. Así es, tienes toda la razón. Y bueno, digamos que si lo vemos, ahorita también mencionábamos un poco, pero desde el punto de vista pensional o proyectos personales, ¿crees ¿Sí? que esto puede también aportar? Muchísimo, Jen. Ahí me voy con otra entidad que se llama Pase Colda. Pase Colda Ujú. es administradora del gremio de seguros y también es la que nos saca los datos informativos. Sí, Hoy por hoy, solamente el 20% de nuestros adultos mayores adquieren una pensión. ¿Qué quiere decir? Que el 80% de nuestros adultos mayores, si hablamos de nuestros adultos mayores, porque es que todos hacemos parte de un país, claro. ¿cierto? Ujú. Entonces también nos tiene que doler eso. El 80% de nuestros adultos mayores no tienen una pensión. ¿Y eso por qué? No porque en toda su vida no hayan tenido recursos o posibilidades, porque hay personas que sí las tuvieron. Pero el tema, ¿cuál fue? Una mala planeación financiera o sencillamente planeación financiera no hubo. Tal cual. Ujú. Seguramente. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros también sugerimos es, hey, hoy que estás en etapa productiva, comienza a construir esa planeación financiera. Si te interesa es un plan de pensión y tener una pensión digna, que no dependa del gobierno de turno, que no dependa de que si son X semanas o Y semanas o X, no,
que te digan desde el primer día, mira, Jen, este va a ser tu plan de pensión, si tú te comprometes a hacer estos aportes, la aseguradora se compromete contigo en dejarte estos recursos disponibles desde el primer día. Si algo llega a pasar contigo, te dan estos recursos a ti, si no puedes seguir trabajando. Si tú le faltas a tu familia, vamos a pensionar a tu familia con este capital. Y si no pasa nada, Jen, este es el capital con el cual te vas a retirar, imagínate. Te lo entregan por contrato y firmado desde el primer día, sin volatilidad de gobierno, sin volatilidad de moneda y sin volatilidad de turnos. Realmente da como un poquito más de tranquilidad versus cuando te dicen 1 de 4 colombianos se pensionan, ¿cierto? Sí, Por lo menos decimos, bueno, aquí tengo algo más seguro. sí, sí, tal cual. Y esa cifra es así. Uno de 4 colombianos logra una pensión. Incluso fíjate que lo que decías ahorita me causa mucha curiosidad que precisamente por esta nueva reforma pensional hay muchos jóvenes que dicen, no, yo ya no creo en eso, yo ya quiero es comprar como finca raíz o quiero hacer inversiones diferentes, pero no creo mucho en el sistema pensional, ¿cierto? Y pues puede ser, y más cuando estamos hablando de muchachos tal vez de 20 o 25 años, que lo ven como tan lejano y dicen, no, eso yo no me voy a pensionar. Y curiosamente se deja esta información más como para personas entre 40 45, pero fíjate que veíamos y lo hablaba que día con un muchacho sardino y él me decía, no, sabes, o sea, como con un pensamiento tan diferente, y me decía, yo quiero empezar a ahorrar desde ya, porque así no, si es que no me voy a pensionar, pues por lo menos por medio de este plan voy a tener una pensión. ¿Mm? ¿Por qué? Porque él tenía en su familia casos en donde veía muchos adultos mayores, tíos, que estaban pasando por situaciones muy difíciles y curiosamente lo que decías ahorita, o sea, en su vida productiva o en su etapa productiva, no fue así. Incluso él decía que hay un tío que tenía como referente que tenía mucho dinero y ahorita estaba pasando por una situación muy difícil. Entonces, eso sirvió como incentivo, como para él decir, ven, yo quiero empezar a ahorrar. Pero es muy curioso ver estos casos. Realmente en la mayoría los muchachos no quieren generar un ahorro para su pensión porque primero lo ven muy lejos y pues segundo, pues no sé, pensarán que de pronto en su momento lo miran, ¿no? Pero sí es importante y de pronto, ojalá, si muchos jóvenes nos están escuchando, es bueno empezar a revisar este tema a una temprana edad porque también el ahorro va a ser más pequeño, que si quieres empezar a ahorrar a los 40 años o a los 45, pues ya vas a tener que empezar a ahorrar un poco más mensual, ¿no? Sí, tal cual, Jen. Y gracias por ese punto, porque mira, ahorita hay posibilidades de que si las personas entran más jóvenes, pues se pensionan antes. Claro. Normalmente por ley, los hombres nos pensionamos a los 62 años y las mujeres a los 57. Pero, por Ujú. ejemplo, si tú eres una persona de 30 años y haces un plan de retiro a 15 o a 20 años, pues te pensionas 12 años antes que el promedio. Claro, súper. ¿Sí? Ujú. Y después cuando cumples tu edad de pensión, pues bajo el esquema de tu pensión que tengas, pues ahí sí vuelves a recibir otra pensión, que es la de ley. Pero lo que tú puedes Ujú. hacer son voluntarias. ¿Y qué es lo bueno de las voluntarias? Que tú escoges con cuánto te quieres pensionar, cuánto están tus posibilidades de hacer el aporte y sobre ello te proyectamos una solución a la medida. Ok. Bueno, Juan, digamos que para cerrar esta parte familiar, me gustaría, en tu experiencia, no sé si has tenido de pronto dos casitos en donde tú recuerdes de pronto un caso que se haya siniestrado, en donde tú digas, oye, qué felicidad haber asesorado a esta familia, y otro en donde puedas ver, bueno, a través de este ahorro que generó, pudo cumplir algún sueño. ¿Tienes dos casitos de pronto que nos puedas contar? Sí, te voy a comentar uno de acumulación y te voy a comentar uno de un riesgo que nos sucedió esta semana. Es de los Ok, más recientes que tengo. ok. Mira, en temas de acumulación nosotros podemos tener planes inclusive que maduran en 6 años. ¿Qué quiere decir? Planes de capitalización con protección de activos a 6 años. ¿Qué quiere Ujú. decir? Que en 6 años aquí tienes el capital que pagaste por tu póliza, pero si llegó a suceder algún riesgo, pues el riesgo quedó cubierto, ¿cierto? Sí. Lo hicimos con empresas, un círculo empresarial, una de ellas que tomó el plan a estos 6 años, pues imagínate, tuvo reducción de renta, tuvo una optimización fiscal superior, tuvo una rentabilidad mejor de la operación y distribuyó esos dividendos a través de la póliza sin pagar impuestos al dividendo. Entonces imagínate, contentos y lo que hicieron fue dar los 10 referidos más de otras empresas. Wow. Claro, ¿Sí? imagínate. Es Ajá. en cuanto a temas corporativos empresariales, ¿sí? Que también lo pueden tomar individuales. Y con respecto a riesgos, en este caso, un muchacho de Bucaramanga. El Ujú. domingo hubo una lluvia horrible, ¿sí? Todas las calles inundadas, etcétera. Pues para nadie es un secreto que cuando llueve ahí, digamos, las condiciones son más propensas a accidentes, Claro. Ujú. ¿sí? Te resumo el punto y me reservo el nombre también. Igual vamos a salir en noticias y todo el cuento por si alguien lo quiere chequear.
El muchacho, 24, 25 años, iba para su casa, eso fue en la noche. El domingo iba en moto, pues perdió el equilibrio, el muchacho se cayó, no falleció del golpe como tal, sino que el tema es que venía atrás un camión cisterna, Ay, no. ¿sí? Y el camión cisterna pues lo arrolló. Ay, Dios. Entonces el muchacho pues falleció instantáneamente, iba para su casa y como todos los accidentes pues nadie prevé que vayan a suceder. Por eso se llaman accidentes. Y al Ujú. día hay 2.000 accidentes diarios reportados, sin contar los que no se reportan. Esas Ujú. 2.000 personas que se accidentan a diario pues tampoco iban a saber que se iban a accidentar. Sí, ¿Sí? claro. Y ahí que es lo primero que preguntan, ¿y tenía póliza? Desafortunadamente el suceso, porque lo que te digo, nadie le va a dar una solvencia moral a esta familia. Pero afortunadamente el muchacho sí contaba con una póliza de accidentes y mira que es un muchacho joven también, pero dijo, bueno, 100.000 pesos, 80.000 pesos por una póliza, pues qué carajo, los puedo pagar, Claro. Ujú. ¿sí? Pensando en él. Sin Ujú. embargo, en este caso, ¿qué le cubría la póliza? La parte de exequias estaban cubiertas, la familia lleva a hacer un pago de 12 millones, ¿sí? Que Wow. cuesta más o menos el pago de, digamos, de destino final, por Ujú. llamarlo de cierta forma. Se comunicaron con el asesor les dijo, oiga, no, venga, espere que la póliza tiene una cobertura para esto. Sí. Entonces la Ujú. póliza hizo cargo, la familia ya no pagó esos 12 millones y adicionalmente a eso a la mamá le va a llegar una indemnización de 100 millones, que pues puede que no sea todo el capital del mundo, pero por lo menos una persona y si, no sé, tenía alguna dependencia económica, pues por lo menos le puede seguir haciendo frente a sus necesidades económicas de corto plazo, mediano plazo, ¿sí? Ujú. Qué bueno. Entonces, esas cositas son las que nos sucedieron aquí. Tuvimos otro caso también de un paciente ambulatorio. Esto fue Ujú. ambulatorio. La señora tuvo un dolor de rodillas y estaba en tránsito por la Florida, estaba en Miami, le tocó irse de urgencias. Ujú. De ambulatorio, los exámenes, no tuvo ni hospitalización porque hospitalización después de 24 horas. Un tema ambulatorio, en exámenes, en medicamentos que le recetaron, radiografías, etcétera, de la rodilla, salió el mismo día. Los gastos fueron más de 22.000, 23.000 dólares. Estamos hablando de 100 millones. Wow. Entonces, Ujú. imagínate donde esta señora no llevara una póliza de salud con cobertura internacional. Le tocaría sacar de su bolsillo, yendo de paseo, 100 millones. No, Entonces, ahí que hace imagínate la ese persona. paseo. Lo que se iba a Sí, o sea, disfrutar resultaba gastándoselo, claro, buenísimo, iba protegida y eso le ayudó total a poder exacto. salir. Ok, Y la compañía le hizo cargo de ese pago completo para que pues pudiera seguir su continuidad en tránsito en la Florida. maravilloso. Qué bonito y te hacía esta pregunta, Juan, porque lo que tú dices es cierto, cuando estamos bien, pues nunca consideramos necesario un seguro, ¿sabes? Estoy bien de salud, estoy bien económicamente, pues no lo necesito, ¿cierto? Porque va a gastar mi plata en eso. Pero fíjate que Ujú. cuando vemos estas situaciones decimos, precisamente el seguro debemos tomarlo es cuando estamos bien Claro. económicamente y de salud, ¿cierto? Porque cuando Sí, estamos mal, tristemente, y pues eso pasa en absolutamente todas las aseguradoras, pues ya no te van a asegurar, ya no eres asegurable. Entonces, me ocurrió un médico, precisamente, es una muchacha muy joven, ¿sabes? Pero sufre de artrosis. Y ella llegó a mí porque decía, Jennifer, quiero protegerme, quiero dejar protegida a mi familia, o si tengo una incapacidad total, pues, y ya no. Le dije, no, ya, digamos que con tu diagnóstico ya no lo podemos hacer. ¿Cierto? Entonces es el llamado a que cuando estemos bien sí, de salud, precisamente, y cuando estemos bien económicamente, es cuando precisamente debemos tomar estas medidas de protección. Esta semana quiero contarte rápidamente, vi una carta, no fue para mí precisamente, sino una compañera, en donde se le presentó precisamente una situación, una persona que ya había asegurado falleció. ¿M? Entonces, pues claro, ella ok, estuvo todo el tiempo con la familia, vieras que le envió una carta tan linda en donde la familia le decía, claro, están muy tristes, era uno de, pues, era el activo principal de su hogar realmente, pero al mismo tiempo decía gracias por haber llegado a él en un momento y asesorarlo y dejarnos esta opción, porque pues él era nuestro activo principal y no teníamos en este momento cómo poder seguir, o sea, mientras por lo menos pasa un tiempito y mientras nos recuperamos económicamente no sabíamos cómo poderlo hacer. Entonces, le envió una carta que me pareció súper linda, agradeciendo, y sabes que ahí es donde uno dice, amamos realmente nuestra profesión. A veces cuando llegamos a algún sitio no somos tan gratos, ¿cierto? Pero realmente más que eso es llegar con un propósito y es llegar como una solución muchas veces, ¿cierto? Entonces, sí. por eso quería tocarte estos dos temitas, ¿vale?
Qué bonito. Esto, mira, nosotros estamos haciendo una labor social, bien, tal cual. Una labor social, una labor de concientización. Mira, a la larga, dicen, no, que es que los asesores, pues, de este segmento renta alta que se llenan de plata, venga. La comisión, la verdad, que se gana un consultor de eso es ínfima versus la indemnización que paga una aseguradora frente a un Así evento es. de riesgo. Y gracias por también por contar eso, porque eso es lo que nosotros hacemos, una labor social y una labor de inclusión financiera. Y ahora las familias capitales de protección de activos que no tienen. Así es, así es. ¿Sí? Y realmente cuando estas situaciones pasan, Juan, pues muchas personas llegan, ¿cierto? Y te dicen, pues estoy contigo, lo siento, sí, bueno, como ese acompañamiento familiar. Pero económicamente, pues son pocas las personas que están ahí. Realmente, cuando una situación así sucede, ¿a quién llega primero? Pues al asesor de seguro, ¿cierto? Ven, sé que Tal mi cual. familiar sacó un plan de seguro, lo necesito, y ahí es donde pues realmente nosotros estamos para decir sí, pues no podemos recuperar o dar más allá del tema emocional, porque pues es difícil, pero pues por lo menos estamos aquí protegiéndote económicamente. Entonces, te felicito por esa decisión que algún día tomaste y me felicito a mí también. Sí, sí, eso es lo que hacemos. No, Jen, Vale. y eso que estos son gastos relativamente menores. Hace un mes, más o menos 20 días, tuve la oportunidad de estar en Miami, en las oficinas principales de BMI, que es una de las Ujú, compañías que nosotros tenemos como la promotoría o representamos, que tú también representas. ujú. Estamos hablando sobre indemnizaciones que han hecho en un año. Y me mostraban, Juan, mira, esta es la lista de indemnizaciones por mayor monto, me mostraban las de mayor monto que hicieron en el 2024. A una sola persona le alcanzaron a pagar más de $2 millones en tratamientos de gastos médicos en un año. Wow. O sea, que la aseguradora le haya pagado a sus médicos, a sus clínicas, a sus especialistas, a sus laboratorios, más Ujú, de 8.000 millones de pesos en tratamientos médicos de alto costo. sí, Imagínate. Ahí es cuando de verdad cobra sentido, por ejemplo, una póliza de salud. Que la póliza de salud no es solo para pagar citas ambulatorias. Si la quiere pagar citas, ni compre póliza de salud, pague el ambulatorio. Sale más ujú, barato. Las pólizas de salud son para eso. Si tú llegas a necesitar un tratamiento fuera del país o dentro de Colombia, o llegas a necesitar lo mejor de lo mejor para tratamientos que te hagan en lo vida y tienes. que puedan llevarte un mejor término y puedan, digamos, sobrellevar mejor la situación, para eso es una Ujú, póliza. claro, ahí lo tienes. ¿Ves? Tienes una Y por atención ejemplo, primaria. claro, y para esta familia, imagínate contar con 2.000 millones en póliza ya pagados 2024 para que su familiar esté, digamos, o pueda sobrellevar mejor su situación. Eso alivia. Así es. Y sabes que ahorita terminando, o antecitos de terminar, quiero que hablemos como de cada una de esas coberturas que tú trabajas y que yo tengo el placer de trabajar también contigo, para que también pues muchos conozcan, ¿cierto? Porque aquí de pronto nos enfocamos un ¿No? poco en vida, pero ese tema de salud que tú mencionas es también vital, o sea, es supremamente importante y también, aunque se vea de salud, pues va ligado totalmente a nuestra planeación financiera. Entonces ahorita también tocamos ese tema. Y Juan, Claro. bueno, ya digamos que para terminar en cuanto a seguro, quiero tocar otro tema importante que creo que no lo han utilizado mucho, es el sector empresarial, ¿cierto? Porque hablamos de la familia, Ujú. pero casi nunca hablamos a nivel empresa y sé que los seguros tienen buenos beneficios tributarios. Entonces, me gustaría que tú me dijeras un poco como qué papel tienen los seguros en las empresas. Listo, qué bueno, Jenny. Sí, esta es una forma en que las empresas, dentro de su planeación financiera, tienen o garantizan la continuidad del negocio a través de una póliza de socios. Esta póliza de socios o dueños de compañía, hay tres actores. El primer actor es el patrocinador, que es la empresa, que va a tener el beneficio tributario, ¿cierto? Porque va a ser el pagador. El Ujú, segundo actor va a ser el titular de la compañía, que son los socios o directivos clave de la empresa. Y el tercer actor va a ser la familia de estos directivos o estos dueños de empresa. ¿Qué es lo que hace la póliza? Garantizar recursos frente al evento de invalidez, indemnizan al titular o a ese dueño de empresa para que no tenga que disponer de los recursos de la compañía. Y ujú, si ese titular de compañía llega a fallecer, inyectan esos recursos para que la compañía no se venda, no se transfiera, no entre en quiebra, no entre en insolvencia, no tenga que liquidarla o no entre la familia del tercer socio a decir, quiero vender esta vaina porque no tengo ni idea y me quiero hacer de la empresa. Me interesa que me entre la plata ya. Entonces, para eso, entra esa póliza de socios a generar esas coberturas para darle continuidad a la compañía, y eso tiene un beneficio tributario que puede ser descontable de la renta líquida al 100%. ¿Mm? ujú. Ahora, ¿eso qué tiene que impactar? Pues una disminución de impuestos de un 35% de todos los aportes que tengas. Ejemplo,
Una empresa que haga un aporte de 1.000 millones, pues se está descontando 350 millones de aporte de impuesto de renta. Ujú. Así de sencillo es. Ese es el beneficio tributario. Ahora, adicionalmente a eso, también funciona como un plan de capitalización para la compañía. ¿Por qué? Porque si a lo largo de 6 años, 7 años, 8 años, 9 años, el socio sigue vivo o el titular sigue vivo, pues no ha cobrado la indemnización por fallecimiento, pues adivina qué pasa. Todas las primas pagadas se acumulan y se le desembolsan en vida directamente a la empresa como tomadora o se le desembolsan al titular de la compañía, que sería el dueño de la empresa. Entonces, las compañías lo miran como una forma, no, pues buenísimo porque me lo descuento de renta, tengo el beneficio tributario para la jurídica y es una forma de distribuir utilidades a través de una póliza de seguro. Exactamente así es. Y no afecta tampoco el impuesto al dividendo, hasta pues los topes que nos permite la norma, porque también hay unos topes, ¿no? No es que sean ilimitados, no. Cada situación se mira y se determina bajo un estudio técnico, financiero y médico y es unas VTs que están determinadas por estatuto tributario. Ok. Una pregunta que me hacían y quiero sacarla acá precisamente para que tú nos respondas y aclaremos es si el socio, si alguno de los socios toma la póliza, ¿le afecta en su declaración de renta? No, no la toma porque es el quien le está pagando en la empresa, Ujú, ¿sí? De hecho, la declaración de renta, ¿qué es lo que tú pones? Ingresos que devengues. Y como en este ujú, momento no estás devengando ningún ingreso, lo que estás devengando es un gasto, lo vas ujú, a declarar y te va a afectar sí cuando retires la indemnización. Pero si retiras hasta el tope, por ejemplo, que para este año por cédula ujú. son 3.250 VTs, que son más o menos 160 millones, lo reportas, pero lo reportas como ganancias ocasionales y están exentas de renta. Ok, buenísimo. O sea, si son cuatro socios, cada socio podría hacer un retiro aproximadamente hasta de 160 millones de pesos sin tener que ser pago de impuestos. Exacto, sin pagar impuestos de renta y sin pagar ganancia ocasional. Si el monto, por ejemplo, por socios ya que van a retirar más de 200 millones anuales de la póliza, ahí sí te afecta, no ganan, Ujú. no impuesto de renta, pero sí ganancia ocasional. Ok, En el monto que supere las 3.250 VTs, o sea, de los 200 millones solo va a pagar como por 40 millones. Si fuera este año, 260 están libres y la empresa tuvo su 35% de beneficio tributario y esa persona natural o esa cédula al cual van los recursos, pues tampoco va a pagar impuesto de renta y también va ujú, a tener un beneficio en cuanto a distribuciones de dividendos. ok. Incluso uno de los beneficios que también tienen este tipo de portafolios es, tú sabes que hay muchas compañías que a veces cuando tienen una, pues una variación de pronto en su flujo de caja, a veces tienen que acceder a bancos para pedir préstamos, ¿no? Y aquí teniendo un Sí, monto, un capital, también pueden acceder a ellos, ¿verdad, Juan? sí, así es. Dentro de la póliza tú puedes hacer retiros parciales, totales o formas de préstamos hasta el 80% del capital que tengas disponible Ujú, directamente a tu póliza. ¿Sí? Esa es una, de hecho, muy buena opción y muy buena alternativa para ujú. personas que digan, bueno, yo no quiero liquidar mi póliza, necesito que me presten el dejo como garantía la póliza. Eso es lo que hace la aseguradora. La aseguradora no afecta la póliza, no disminuye tu capital asegurado, no disminuye tu protección de activos, no disminuye el capital acumulado que tengan ni la rentabilidad del mismo, sino que la aseguradora dice, listo, me quedo con la póliza aquí, ¿cuánto necesitas de tu póliza ya? Y te presto hasta el 80% de lo que tengas acá y aquí lo tienes. Súper. ¿Y tú crees que, bueno, con todos estos beneficios que traen estos planes, crees que las empresas sí están aprovechando o hay mucha desinformación al respecto? Eh, Hay desinformación, pero la verdad es porque inclusive tributaristas, revisores fiscales, financieros, Ujú, eh, gente de administración privada, pues ujú, todavía no conocen que estos mecanismos pueden servir como vehículos financieros potentes para una mejor optimización fiscal. ujú. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Mira, conoce cómo funciona un plan de capitalización de tu compañía con protección de activos. ¿Y cuál es el mejor activo que tiene la empresa? Pues el dueño de la compañía. Claro. Porque si se les estrelló la camioneta, pues compren otra. Ujú, Sí, eso es otra cosa, pero es que quien consigue los recursos, quien dirige la compañía, por eso le llamamos ejecutivos claves o directivos claves. Lo que quiere esta póliza es asegurar los directivos ejecutivos o socios de la compañía para que si en un evento futuro de un mes, un año, 2 años, 5 años, etcétera, llega a suceder un siniestro, existe un capital que se le inyecte inmediato a la empresa. ¿Y por qué el Estado da ese beneficio tributario? Recordemos que por constitución política las familias son el núcleo de la sociedad, ¿cierto? Y el Estado, digamos que también prima por proteger las familias. Entonces, ¿cuáles son los dos dolores? Salud y pensión. ¿Sí o no?
Sí, ajá, De hecho, eso es lo obligatorio para todo el mundo. Salud y pensión coticen, devenga 1 millón, paguen, devenga 2, paguen, ujú, etcétera. Por lo mismo, porque el Estado de cierta forma tiene que garantizar salud y pensión para todos, ¿cierto? ujú, Ahora, ¿qué es lo que dice el Estado? Listo, haz un plan, si aportas en este plan 1.000 millones, descuénteme 350 millones del impuesto de renta. Pero siempre y cuando me aseguren que va a haber un capital asegurado mucho más alto que estos 1.000 millones que está pagando, para que en caso tal de un siniestro se le inyecten a la empresa y la empresa siga funcionando. Entonces el Estado que dice, bueno, descuénteme en una parte, pero que la empresa siga funcionando. Asegúrense para que después no me lleguen a mí a pedir subsidios, a ver qué es que hay desempleo, qué es que hay donde me ubico, qué hago, que me declaro con ley de insolvencia, que entonces no le pago a los proveedores y los proveedores también se declaran en quiebra. Y entonces es ujú. una cadenita. Entonces lo que dice el Estado es, venga, no, las empresas asegúrense, aquí está el artículo, tengan esta parte como un plan institucional para mitigar este tipo de riesgos, hagan su capitalización dentro de la póliza, sí, pero asegúrenme que van a estar cubiertos y descuéntame eso arriba. Eso es. Claro, y también garantizar, y el gobierno también me imagino que lo que busca, o me imagino no, lo que busca es también garantizar que esas empresas sigan pagando impuestos, ¿cierto? Entonces también pues para ellos es Claro, interesante claro, claramente que la empresa continúe. claro, ya mira, hemos tenido empresas que tienen facturaciones, no sé, hay de todo. Tenemos Ujú, empresas que facturan más de 1.000 millones, 5.000, 50.000, 100.000 millones, 200.000 millones al año, en fin. ujú, Normalmente nuestro tipo de empresas o las que atendemos son de facturaciones superiores a 1.000 millones anuales, pues porque tienen un impacto tributario mayor, ¿sí? No ujú, quiere decir que no atendamos las menores, también las atendemos. Pero, por ejemplo, hemos tenido empresas que pagan más de 4.000 millones solamente en impuesto de renta y les hemos hecho ahorrar 300 millones, 500 millones al año de ese impuesto de 4.000 que pagan. Entonces, claro. ¿qué pasa con el Estado? Ok, ya no recibe 4.000, recibe 3.500, pero le Ujú, están asegurando que va a seguir recibiendo sus 3.500 millones de aquí en adelante. Sí, o claro. sea, sigue la continuidad de la operación, que eso es lo que Ujú, quiere como tal, que se certifique y se garantice. Por eso a todas las empresas siempre les entregamos facturación electrónica, certificado de cobertura y certificado de aportes, ujú. que son los documentos que necesitan como soportes. Súper, entonces aquí pues un llamado a los gerentes, a los contadores, ¿cierto? Que nos están escuchando para Tal que cual. puedan tomar estas muy buenas opciones para su compañía. ¿Listo? Entonces, bueno, Juan, ya casi que terminando esta charla y como conclusión, quisiera que tú nos digas como cuál es ese mito que crees que se presenta más sobre los seguros para ti. El mito que se presenta más es que las Sí. aseguradoras no pagan, eso dicen. Ok. Y mira que en algo que sacó Fasecolda, al mes se paga Ujú. más de 28.000 millones de pesos al mes. Entre Imagínate. todas las aseguradoras, no vamos a decir que somos los únicos que pagamos, no, entre todas las Sí, aseguradoras ¿verdad? se paga más de 28.000 millones de pesos en indemnizaciones de pólizas de seguro. Ujú. Eso es un puro de plata, Sí. ¿sí? Y sabes qué es lo chistoso, por ejemplo, los casos que te comenté, normalmente esos casos las personas no los hacen voz populi, Ujú. pero vaya, por ejemplo, a una cita con un internista y se le demora el internista media hora en atenderlo. Lo peor de lo peor de... Venga, ¿sí? Es cierto, Pero cuando le pagan a una persona más de 8.000 millones de pesos en tratamientos médicos en un año, eso no lo puede tener, es cierto, total. ¿sí? Ujú. Pero nosotros nos quedamos con la tranquilidad de que sí estamos pagando, Así ¿sí? es. Ahí está, Ujú. de que ahí está la chequera, de que por favor no se queden con su riesgo en casa. Lo que tú dijiste, el activo más importante del hogar, ¿cuál es? Pues papá o mamá, que son los que están llevando los recursos allá a la casa. Ujú. Entonces, ¿por qué hablamos de un plan de capitalización con protección de activos? Porque el mayor activo que se tiene que cubrir es quien está proveyendo esos activos o esos ingresos a su casa. Ujú. ¿Sí? Es como si tú pudieras elegir qué prefieres asegurar, la gallinita de los huevos de oro o los huevos que dejó. ¿Qué Claro, aseguras? la gallina es la que me da los huevitos. Ahí no hay mucho que pensar. ¿Sí? Ujú. Entonces, esa es como la sugerencia del llamado. Miren, los seguros no se piensan, los seguros se toman de acuerdo a sus posibilidades y necesidades. Y no esperen a mañana porque pues el mañana es incierto. Lo único cierto que sí tienes es lo que está escrito en tu póliza. Es cierto. Y sabes que como para complementar un poco también, otro tema que uno escucha mucho es como eso no me va a pasar, ¿cierto? O lo que tú decías también al principio, como, ay, no, ya va a venir, ya me están matando, ¿cierto? Entonces mejor no lo tomo. Y ese también es un tema que
todos tenemos que saber que no estamos exentos nunca de nada. Entonces, en cualquier momento, pues precisamente por eso se dicen Mm, eventualidades, en cualquier momento puede llegar algo, no sabemos con qué fuerza, no sabemos en qué momento y pues siempre es importante estar protegidos. ¿Listo? sí, así es. Entonces, súper. Bueno, Juan, me gustaría que para las personas que nos están escuchando, ¿qué consejo nos puedes entregar? ¿Cómo pueden iniciar este proceso de la planeación financiera con protección? Un consejo para todos. Listo, sugerencia, inclusive me dieron algo a lo que salió en el tiempo hoy, que es, Ujú, miren, independiente de su nivel de ingresos, así usted se gane 100 millones mensuales o se gane 1 millón mensual, comience con un 10%, un 20 o un 5% de su ingreso mensual en un plan de capitalización y protección de activos, ¿sí? Pero inicia con algo, porque es que si tú esperas a estar listo, pues adivine cuándo va a estar listo. y Nunca. sí. Y se le Ujú, pasaron 5 años, 10 años y nunca hizo nada. ujú, Lo primero que tenemos que dar es ese primer paso. Entonces, inicia con lo que puedas de tus posibilidades y sobre eso te ayudamos a diseñar un plan financiero a tu medida. ¿Sí? Pero inicia hoy porque es que ese árbol que estamos sembrando hoy es de los frutos que se van a recoger a futuro. ¿Sí? así es. Muchas gracias, Juan, por eso. Listo, ahora sí me gustaría que nos contaras un poquito sobre esas coberturas en general que manejas, por si de pronto alguien está interesado, ya sea en salud, ya sea en vida. Entonces, cuéntanos un poquito sobre los dos portafolios que tú trabajas en la compañía. Listo. Entre lo que nosotros nos especializamos en cuanto a planeación financiera son dos músculos importantes, que es proteger lo que ya tienes mientras construyes un capital alterno, ¿cierto? Ujú, Entonces, estos planes son para solucionar necesidades específicas de educación, una necesidad de capital para pensión, una necesidad de protección de ingresos a la familia o protección de ingresos al titular, que por ejemplo tenga la tranquilidad de que suceda algo hoy, el ingreso de los 10 años próximos está cubierto ujú, tanto para la familia como para el titular. Y en lo otro que nosotros nos enfocamos es en planes de ahorro institucional o planes de ahorro individual. ¿Sí? Eso en cuanto a portafolios de acumulación. Entonces, las personas que requieren asesoría y de pronto una proyección de cómo se vería un plan educativo para ustedes, cómo se vería un plan de ahorro, cómo se vería un plan de pensión, pues con mucho gusto nos dejan sus datos a través de Jen, les hacemos las simulaciones, les hacemos una consultoría personalizada, de acuerdo a sus posibilidades y a sus objetivos. ¿Vale? Y adicionalmente a ellos, sí, nosotros tenemos una red médica robusta no solamente en Colombia, sino a nivel Latinoamérica y en Estados Unidos para estos clientes que quieran tener cobertura en salud. Y por ejemplo, en Colombia hay varios diferenciales, pero tres de ellos es que la póliza no tiene copagos en todas las utilizaciones de paciente externo, ambulatorio, hospitalización y cirugía. Es decir, todas las utilizaciones que quiera hacer, utilícelo porque para eso es y ujú. sin copagos y sin bonos. Tiene odontología de urgencia y preventiva incluida entre los planes para todo el núcleo familiar sin necesidad de pagar otro plan alternativo. Y adicionalmente a eso tienes la opción de que si bajo prescripción médica o condición médica te dicen, Jennifer, tú necesitas irte a la clínica Mayo en Estados Unidos, necesitas irte a la Anderson, te vas desde acá con tu póliza y te atienden allá. O si no quieres ir y quieres una segunda opinión médica con más de los 22.000 especialistas que tenemos en Estados Unidos, la puedes pedir desde Colombia. Sí, esos son como diferenciales. ¿Qué más diferenciales hay? Que los medicamentos que son de forma ambulatoria también están incluidos. ¿Qué quiere decir esto? Que si vas con tus dos hijos al pediatra y te dicen necesitas comprar esos medicamentos a ellos que valen 1 millón de pesos, pues los compras y te los reembolsan. Nadie te reembolsa medicamentos, solamente nuestra póliza. Entonces, esos son algunos diferenciales y los invito a que revisen cómo se vería una póliza de salud y cuáles son todos los beneficios que pueden tener ya sea para una persona sola o para un núcleo familiar dentro de una muy buena póliza de salud. Además que nuestra póliza de salud no hace recobros a EPS, porque nosotros no estamos por Supersalud, nosotros estamos por Superfinanciera. Es decir, que vas con una chequera en blanco para que te atiendan donde quieran. Así es. Buenísimo. Pues bueno, dos portafolios muy interesantes realmente. Pero bueno, no me quiero despedir, Juan, hasta que no me cuentes ese plan que tienes también para aquellos que les encanta el deporte, para aquellos que quieren de pronto una protección médica desde casa. Sé que también Ok. tienes unas coberturas con unas muy buenas asistencias. Cuéntanos un poquito de esas. Listo, Jerry. Entonces, mira, estos son convenios corporativos que antes Ujú, los teníamos solamente para empresas de más de 100 empleados hacia arriba. Ahora los tenemos para cobertura individual, es decir, cualquier persona de cualquier compañía puede acceder a este tipo de beneficios corporativos. ¿Y en qué consiste? Te voy a dar un resumen general. Son coberturas que van hasta un límite de 600 millones en caso tal de accidente, eso es muy buen capital.
En caso tal de fallecimiento, hay 600 millones para la familia. En caso tal de incapacidad del titular, queda con 600 millones. Si, por ejemplo, se cayó en una moto en su casa o haciendo ejercicio o en su bicicleta, tiene 600 millones por desmembración accidental. Adicionalmente a eso, tiene médico domiciliario 24/7, todas las veces que quiera, 5 pago. Tiene plan exequial también incluido dentro de su póliza y tiene la opción de ir al mejor gimnasio del país con acceso total todas las veces que quiera ir, todos los días de la semana, y son planes que se pueden adquirir desde, y ojo con esto, porque normalmente este plan del mercado, así como te lo cuento ayer, tiene Ujú, tarifa más o menos de 350 a 400.000 pesos, claro. incluido todo lo que te comenté. Y Ujú, actualmente lo estamos comercializando desde 83.000 pesos, wow. porque son convenios corporativos, entonces aprovechenlo. O sea, una oportunidad como esta no la va a volver a tener. Sí, no hay dos. Buenísimo. Por eso quería que lo charlaras un poquito también y que nos contaras para que los conozcan, porque sí me parece un portafolio también muy, muy completo, ¿vale? Entonces, vale, Juan, me encanta tenerte por acá. De verdad que te agradezco muchísimo por haber aceptado esta invitación, por compartir pues tu experiencia, tu conocimiento, por aportar realmente qué es lo que haces día a día al crecimiento financiero de tantas personas, de tantas empresas. Te admiro profundamente, admiro tu trayectoria y pues ese impacto que has generado en el sector asegurado. Ay, qué bonita, Jen. Es con mucho gusto. Aquí tienes un servidor más y todos estamos para ello, para hacer una labor social, para tener la mejor inclusión financiera y para llevar tranquilidad económica a los hogares cuando más se necesita. Y cuando no, pues invitarlos a que cuiden de ellos también, ¿sí? A tener Así una cultura más preventiva. Así es, gracias Juan. Bueno, y a todos a quienes nos están escuchando, nos están viendo, si esta conversación les despertó ese interés de proteger su futuro, de proteger su familia, su empresa a través de un seguro, los invitamos a que se contacten con nosotros. Aquí dejamos nuestros datos, nuestros teléfonos, nuestro correo para que se contacten con nosotros e iniciemos con una muy buena asesoría. Bueno, nosotros aquí trabajamos todo personalizado porque no todos somos iguales, no todos necesitamos Ujú. lo mismo. Entonces, la idea es poder, de acuerdo a cada persona, entregar esa mejor propuesta financiera. Entonces, si esta información fue de valor, por favor, comparte este video. Estamos ayudando para que cada día más personas se blinden financieramente. Y recuerden que un seguro no es solo una póliza, es una decisión inteligente para proteger lo que con tanto esfuerzo se ha construido. Un abrazo para todos y fue un gusto. Chao Juan y chao a Súper todos. bien. Gracias, Jen. Gracias a todos. Feliz día.